Bueno, pues buenos días. Como en el chiste este de las galeras, ¿no? Pues ¿qué preferís, las noticias buenas o las malas? ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar por las malas, ¿vale? Y así terminamos con las buenas y nos vamos con mejor sabor de boca. Bueno, hemos tenido Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda. Como sabéis, se votaban dos proyectos muy importantes para este gobierno y para la ciudad, como era la rehabilitación del cuartel de Pontoneros y como es una nueva edificación en la calle María de Aragón del barrio de Las Fuentes, también de un equipamiento, ambos, tanto Pontoneros como Las Fuentes, con una nueva tipología de alojamiento con servicios compartidos, ¿no? Es algo que ambos proyectos comparten. En el caso de Pontoneros estamos hablando de más de 60 alojamientos y en el caso de María de Aragón hablábamos de 80 alojamientos. En total, más o menos, ambos proyectos suponen una inversión de unos 14 millones de euros. Y, como sabéis, en el anterior Consejo el voto en contra del Partido Socialista provocó que se cayeran ambos proyectos con el argumento de que no existía un plan de viabilidad. He de apuntar que nunca antes se había exigido por adelantado un plan de viabilidad, la primera vez. Como ya dije en la anterior nota de prensa, en la anterior rueda de prensa, a mí no me importa ponerme la pata coja, hacerles pagar el pino puente con tal de sacar adelante los proyectos. El plan de viabilidad fue entregado de ambos proyectos. El plan de viabilidad, lógicamente, demuestra que ambos proyectos son totalmente viables. El grado de endeudamiento de la sociedad es el correcto. La explotación de ambas promociones permite la viabilidad de las mismas, así como la aportación del Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, hoy teníamos un Consejo de Administración convocado, como ya anunciamos, con la intención de volver a llevar ambos proyectos a votación, pero lamentablemente hemos tenido que retirar del orden del día el punto concerniente al edificio rehabilitación del edificio de Pontoneros. Decir que como gobierno, evidentemente, no entendemos las posiciones del Partido Socialista, no entendimos por qué votó en contra en el anterior Consejo, volvemos a no entender por qué hoy, con su anunciada abstención, han obligado a retirar del orden del día la regeneración, rehabilitación, y hablo de regeneración porque en el barrio de San Pablo, como sabéis, Pontoneros no solo supone una intervención, en este caso para crear alojamientos, sino que además era muy importante para nosotros para regenerar una zona del barrio bastante deprimida. Queremos lamentar esta situación. Lo que vamos a hacer, evidentemente, es acudir, como hemos hecho con anterioridad, tanto a Las Fuentes como a San Pablo, pero a San Pablo, a explicar lo que ha ocurrido y a explicar a los vecinos y vecinas de este barrio y de este distrito que es necesario, evidentemente, redoblar los esfuerzos porque no renunciamos, lógicamente, a este proyecto. Creemos que es totalmente necesario. Es un proyecto que ha estado durante años esperando una solución. Ahora teníamos en nuestras manos la posibilidad de ponerlo en marcha. Teníamos el plan de viabilidad, tenemos la financiación, tenemos los recursos técnicos y lo único que impide el poner en marcha este proyecto es la actitud del Partido Socialista en este ayuntamiento y pues no sabemos bien qué quiere decirnos con este tipo de votaciones. No sabemos si es un preámbulo, como ya hemos visto con otro tipo de decisiones y como han hecho en Madrid, Barcelona o Coruña, de seguir torpedeando a los ayuntamientos del cambio con votaciones en contra de los presupuestos, y no sabemos si esto lo que está significando es anticiparnos lo que quieren hacer con nuestros presupuestos, pero desde luego lo que están intentando hacer es torpedear la acción de este gobierno. No me voy a extender más sobre este tema, lo volveremos a pelear, lo volveremos a llevar, es un compromiso con el barrio de San Pablo y desde luego pues, por parte de nuestro gobierno consideramos totalmente necesario y viable que se haga este proyecto de una vez. Por otro lado, como decía, pues estas son la mala y ahora la buena es que sí que ha salido adelante. Me acompaña el arquitecto del otro proyecto que hoy se discutía, que está en la calle María de Aragón, del barrio de Las Fuentes, que es una tipología de vivienda similar a Pontoneros, es el mismo concepto, aunque en este caso hablamos de obra nueva, de una nueva construcción, que contemplará 80 alojamientos que contarán además con distintos espacios compartidos, servicios compartidos.
de todo tipo en este alojamiento. Para nosotros es muy importante, igual que en San Pablo, en Las Fuentes, era una reivindicación vecinal el acometer este edificio y, por tanto, hoy es una muy buena noticia para los vecinos y vecinas del barrio de Las Fuentes, que después de décadas, y no creo que exagere cuando digo 20 o 30 años, después de 20 o 30 años exigiendo la edificación de este edificio, pues hoy pueden ver que damos luz verde a este proyecto, que cuenta con financiación en los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza para el 2017 y para el conjunto de la promoción. Sin más, como tenemos la suerte de contar con quien conoce las entrañas del proyecto, nos lo va a explicar para que pues acercarnos qué significa un nuevo concepto, tipología de alojamiento que hasta la fecha no habíamos puesto en práctica en esta ciudad, y creo que es interesante que nos lo explique. Y sin más, le doy paso y luego, si acaso, atendemos preguntas a la finalización de la rueda de prensa. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Sí, te lo acerco. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel Comeras, soy arquitecto. Perdón. Y la empresa redactora se llama CAP Despacho de Arquitectura, que es la que yo represento. El edificio, si ven ustedes ahí a la izquierda, tiene una ubicación, digamos, que comprende esa franja edificatoria que tiene la calle Fray Luis Urbano con la calle María de Aragón. Si vemos arriba está el Ebro, por tanto es el extremo opuesto, la cara sur, donde digamos que esas dos calles confluyen y generan una esquina que si pasa, por favor. Esa esquina tiene una peculiaridad, y es que se encuentra el Parque de Torreramona, que es que envuelve ese grupo de manzanas, y que parecía que fuera necesario rematar un poco ese parque, ¿no? Hacer un tratamiento que pudiera darle alguna continuidad. Sí que es cierto que en medio está un centro de salud del barrio de Las Fuentes y una residencia de tercera edad, pero son elementos aislados y de baja altura que no interferirán esa posibilidad que les comento, ¿no? Sí, por favor. Bueno, las visuales urbanas de cómo queda rematado. Bueno, es una zona consolidada, incluso ahora en estos años ya se han edificado varios edificios de viviendas. Ahí se ve en la imagen de arriba la residencia y el centro de salud como quedan, digamos, a una cota más baja, igual que ocurre con la peculiaridad del Parque Torreramona, que tiene, digamos, está como un pequeño soterramiento, por así decirlo, pero que a través de rampas se baja de forma natural en algunas zonas. La idea en general, así como idea volumétrica, es producir no un volumen rotundo, sino fragmentarlo para poder filtrar de alguna manera la parte del Parque Torreramona con esta zona verde que vamos a generar y que ahí aparece de forma esquemática. Esta es la planta baja, que tiene esa consideración de una zona verde pública, donde se encuentra una serie de accesos, donde puede permitir esas visuales con el Parque de Torreramona, y que además, digamos que el edificio tratamos de que tenga una cierta interacción con los espacios libres. En la planta baja se dedica a espacios comunitarios, tiene como 4 unidades, por así lo llamamos: una zona de restauración, una unidad de formación, otra de rehabilitación y una administrativa. Esas zonas comparten esos espacios comunes exteriores, y a su vez esa zona verde hemos tratado de producir una cierta interacción con los usuarios, incluso con el tipo de plantaciones que producimos allí, incluso zonas frutales, para que pueda haber un tema participativo que nos parece interesante, ¿no? que puedan hacer un poco suyo. Y tiene unas zonas un poco más pavimentadas para que esa relación entre la zona verde y las partes comunitarias adquieran un carácter público de plaza, ¿no? Entonces, los aparcamientos están en la parte trasera. Tiene además unos pequeños aparcamientos de bicicletas en la zona verde, que podrían, de momento hay unos, pero podrían crecer si se viera necesario
la producción de más. Pasa, por favor. En cuanto a las viviendas que seguían de la planta 1 a la planta 4, tienen un esquema muy sencillo de un eje central con distribución de viviendas a ambos lados. En cada planta, además, tienen también, a su vez, unos espacios comunitarios de relación, tanto en la zona central, que ahí se ve, como en una zona en el lado izquierdo. Sí, pasa, por favor. Aquí ven ustedes pues las relaciones que hay entre las zonas verdes de un lado y de otro, cómo se va filtrando el edificio en la sección. Pasa. Un alzado sencillo, un lateral. Aquí están un poco las tipologías de viviendas, que se componen mayoritariamente de viviendas apartamentos, que son de un dormitorio, que son las dos de abajo, con distintas orientaciones, y que tienen, digamos, esa capacidad de producir una cierta polivalencia. Es decir, el dormitorio puede tener una cierta relación con los estares, tanto en la parte de arriba como en la de abajo, y incluso la cocina también, de tal manera que aunque digamos que la rigidez de la vivienda, tal como señalan las normas, conseguimos al menos producir una cierta flexibilización para que luego los usos puedan ser diferenciados. Aquí un poco un esquema, una infografía de cómo se producen esas relaciones entre los elementos sin que sean departamentos muy estancos. Y aquí sería una imagen de, bueno, pues desde la zona verde, cómo se puede acceder a esa zona central o a esos espacios comunitarios a modo de pequeñas plazas. Esta es una imagen general de cómo el edificio debe comportarse alrededor de esa zona verde, cómo incluso el propio edificio puede ser reflejo de esa zona verde para que tenga una mayor integración. Y bueno, y esta sí es una imagen un poco más bucólica de la situación final, donde la zona verde invade toda la parte pública y se relaciona realmente, donde el protagonismo lo tiene que adquirir la zona verde y no la edificación, por supuesto que la zona verde es la que tiene esa conexión urbana con el Parque de Torreramona. Creo que si con eso les parece suficiente o si tienen cualquier aclaración. Claro, está bien. Además, si luego hay alguna duda con lo que hemos explicado, simplemente dejar claro porque ha habido, sobre todo por parte del Partido Popular, ataques a este tipo de proyectos, primero porque dicen que son caros, ¿no? Y hoy en el Consejo de Administración creo destacable que el argumento del voto en contra del Partido Popular en ambos proyectos, el Partido Popular sí que es coherente en este asunto, extremadamente coherente, han planteado que esto lo debería hacer la iniciativa privada y no la iniciativa pública. Y creo importante destacarlo, que si dependiéramos de la iniciativa privada, ninguno de estos dos bloques en estos momentos estaría en proyecto de realizarse. Pontoneros ya tiene una historia detrás de fracaso de privatización del espacio y de la gestión del mismo, y en Las Fuentes queremos recordar que al principio de legislatura tuvimos que echar atrás un proyecto que había de enajenación del suelo y de promoción privada de este edificio que estamos presentando hoy, y que, como nos comprometimos, lo echábamos atrás para cogerlo en manos públicas, bajo gestión pública y construcción pública. Yo puedo entender que al Partido Popular esto le moleste, pero creo importante destacar para que los vecinos y vecinas sepan con quién se la están jugando, y que si dependiera del Partido Popular, y si este ayuntamiento algún día cae en manos del Partido Popular, como algunos parece que quieren propiciar con su actitud desde la izquierda, pues lo que dejará de ocurrir es que no habrá promociones como estas, porque desde luego las intenciones que han dejado hoy meridianamente claras. Respecto a que estos edificios o esta tipología de alojamiento es más cara que una vivienda social, por así decirlo, a tipo, o lo que venimos siendo habitual, es cierto que es un poquito más caro, pero como ahora hemos visto en la presentación, es lógico que sea más caro, porque es un alojamiento con servicios compartidos. Una planta entera del edificio se dedica a estos servicios compartidos, y esto lógicamente implica un mayor coste por unidad de vivienda. En este caso hablaríamos de alojamientos, para ser exactos, más que de vivienda, aunque nos podemos referir a las mismas con vivienda. Y quería terminar por decir que, aunque se ha intentado ridiculizar, como decía, por parte del Partido Popular este proyecto, hablando de mini apartamentos, no, es que son alojamientos pequeños que oscilan entre los 30 y pico, 40 y pico metros cuadrados,
y que hay unidades familiares y personas en esta ciudad a las cuales va a responder este proyecto y responde este proyecto. Ya lo hemos explicado desde el principio, pero por recordar, gente joven, gente mayor, familias monoparentales y monomarentales, son los sectores a los que estos proyectos, tanto el de Pontoneros, que no ha salido adelante hoy, como el de Las Fuentes, que sí que felizmente estamos presentando hoy, responden. Es decir, que no es un capricho de esta concejalía ni de este ayuntamiento, sino que responde precisamente a la necesidad de dotarnos de una mayor tipología de viviendas, más allá de que además nos parece muy positivo el planteamiento de los servicios compartidos. Creo que abre una nueva manera de vivir y de estar en un lugar determinado, y que nos parece, bueno, pues, estamos muy contentos, aunque nos hubiera gustado sacar los dos proyectos, pero que hoy estamos contentos de que Las Fuentes salga adelante. Bueno, como tenemos la suerte de tener aquí al arquitecto, y si tenéis alguna pregunta concreta, pues aprovechar. ¿El qué, perdón? Bueno, pues los plazos que barajamos es tenerlos terminados antes de que acabe la legislatura, ¿eh? Ese sería el plazo. Vamos a estar ahí. Si seguimos todos los ritmos administrativos y jurídicos, más allá luego de la ejecución de obra, que eso pues, es más o menos predecible, que normalmente una obra cuesta 12, 18, 24 meses más o menos de ejecución, y hablo así un poquito tal, pues unos 2 años. Estamos en 2017, principios de 2017, pues por eso digo que pues llegaremos justitos para tenerlos en la primera mitad del 2019, esperemos que pueda ser ahí. Tampoco vamos, es decir, no es que me importe que cambie la legislatura, sino que nos importa es tenerlo cuanto antes posible, pues todo lo que esté en nuestra mano de este gobierno lo vamos a realizar. Pero esos son los plazos de ejecución. ¿La inversión de Las Fuentes a cuánto asciende? Pues ambos proyectos están aproximadamente en 7 millones de euros, digo aproximadamente, cada uno. El de Las Fuentes un poquito más, pero bueno, andan en 7 millones de euros cada proyecto. ¿En qué consisten exactamente los servicios compartidos y qué uso se les puede dar por parte de los clientes? Bueno, igual aquí. Sí. Los servicios compartidos tienen un componente. El primero es el de flexibilidad, porque lógicamente determinadas formas de utilizar elementos comunitarios tienen que tener la máxima flexibilidad de uso, ¿no? Ya le comentaba que había como cuatro unidades que pueden separarse y que a la vez y que se pueden unir por esa flexibilidad que comento. Hay una unidad que es la de restauración y ocio, que es una zona de cafetería con unas zonas de comedores, etcétera, instalaciones. Hay otra unidad que es una unidad de formación donde hay una serie de aulas con una serie de servicios que puede adquirir también una cierta independencia, y esas aulas a su vez son polivalentes, generando espacios más grandes y más pequeños, dependiendo del uso que se le den. Hay otra unidad que es una unidad de rehabilitación donde también de manera independiente tiene pues una serie de salas también con mucha flexibilidad y una serie de servicios y de vestuarios. Y finalmente hay una pequeña zona, que es la zona más pequeñita, que es una zona administrativa y tiene los típicos despachos, y que puede también tener esa cierta independencia de uso. Y además, en cada una de las plantas de vivienda, que eso puede ser un tema interesante, tiene unos espacios generales para que pueda establecerse unas relaciones entre las propias plantas, ¿no? Tanto una zona cerrada como una zona abierta, donde se pueden establecer todo tipo de posibilidades. Yo creo que se abre, de alguna manera, se puede abrir múltiples posibilidades de generar relaciones entre las viviendas y los usuarios. Y luego el espacio exterior, que yo considero muy interesante sobre ese tema interactivo que le comentaba. ¿Tiene uso restringido para los residentes del centro o se podría abrir a...? No tiene por qué, tanto en Pontoneros como en Las Fuentes. Uno de los planteamientos que hay es ver cómo se abre tanto a los barrios como incluso a equipamientos cercanos, incluso a otras administraciones. En el caso, por ejemplo, de Las Fuentes, vemos la cercanía del centro de mayores. Cuando hablábamos de rehabilitación
y hablábamos de una serie de servicios, puede ser muy interesante. Como decía, estos proyectos no van encasillas a un único colectivo, pero sí que el colectivo de mayores es uno de los colectivos que se puede beneficiar de este proyecto. Entonces, por ejemplo, esa sinergia se puede producir. Y la idea nuestra sí que es abrir ambos proyectos a los barrios. El cómo lo haremos es algo que tenemos que ir avanzando en estos 2 años que nos van a quedar hasta que estén listos. Y otra cuestión clave que queremos conseguir es que los vecinos y vecinas que disfruten de estos alojamientos tengan una capacidad de participación o de incluso autogestión de estos espacios, ¿no? Es decir, que dar participación en esa medida de lo posible. Todo dependerá quizás más que de nosotros, que nuestra voluntad es firme en ese sentido, sino más incluso de los propios vecinos y vecinas que acudan y que al final habiten estos alojamientos, tengan en sus manos esta posibilidad. Nosotros estaríamos encantados de que esto se produjera. Como explicábamos, los edificios, y en este en concreto, permiten una gran flexibilidad en los usos que van a tener toda esta primera planta de servicios compartidos, y por nuestra parte ojalá sea un lugar abierto al barrio, a actividades del barrio, incluso, pues como decía, actividades relacionadas incluso con otras administraciones públicas que puedan complementar pues determinadas carencias que hay. Por ejemplo, en el barrio de Las Fuentes, un barrio bastante envejecido, y que este proyecto de hecho es muy esperado en Las Fuentes, pues seguramente por gente sobre todo mayor, ¿no? ¿Qué tipo de personas pueden acceder a estas viviendas y si son en régimen de alquiler social o...? No será alquiler social exactamente, serán de alquiler municipal. Podrán acceder, evidentemente accederán a través de criterios de adjudicación de la sociedad municipal. Esperamos conjugar, por un lado, el dar salida a la propia demanda que existe tanto en el barrio de Las Fuentes, bueno, me voy a referir solo a Las Fuentes que hemos aprobado, en el barrio de Las Fuentes, también a la propia adjudicación de otros segmentos de población que pueda decidir Zaragoza Vivienda, y en este caso quedaría en manos del área social de Zaragoza Vivienda la selección de aquellas unidades familiares para la adjudicación. No va a ser sorteo, no va a ser, es decir, va a ser criterios sociales los que se van a seguir para la adjudicación de estas viviendas, que para que lo ubiquéis en la franja de precios estaríamos hablando de un alquiler en torno a los 280-300 euros aproximadamente. Ese sería el segmento al que nos dirigiríamos. Es un alquiler bastante asequible, pero no es un alquiler social como el del resto de viviendas que tienen otras franjas de precios. Si los servicios no los asumirá el vecindario, sino los asumiría el ayuntamiento. Sí, bueno, cuando decimos de autogestión, hablamos de autogestión en la decisión. En todo momento son ambos proyectos municipales, el ayuntamiento garantiza la gestión de los mismos. Lo que queremos es intentar, más que autogestión seguramente, que es la palabra que he utilizado, la palabra correcta sería la cogestión, ¿no? Es decir, no significa que nosotros pongamos el bloque y digamos a los vecinos ahí lo tienes, sino que queremos intentar es que sí que participen en qué usos, porque a veces una cuestión es cómo lo diseñan los arquitectos o los políticos o cuando diseñas un espacio, y otras veces muchas son los propios usuarios, usuarias de cualquier, ya sea una vivienda o un espacio público, los que determinan al final cómo se usan esos espacios, ¿no? Entonces en esa línea es en la que entendemos la gestión del mismo. ¿Cuál sería nuestra propuesta? Pues seguramente es incluso la constitución de algún tipo de asociación de usuarios o algún tipo de entidad que le dé cobertura asociativa a quienes ocupan estos alojamientos y que puedan coparticipar de una manera reglada, ¿no?, en el proyecto. Pero dejo claro que en ningún caso, cuando decimos coparticipación o cogestión, significa que el ayuntamiento nos vayamos a desentender o que quede en manos de los vecinos y vecinas financiar, o etcétera, etcétera. No, asumimos por parte del ayuntamiento, en este caso a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, la gestión integral de ambos, en este caso Las Fuentes, y si Pontoneros lo conseguimos sacar adelante, también lo garantizaremos. Pues hablamos de un plan de viabilidad que establece un periodo de explotación a 50 años y que es el plazo en el que nosotros estamos trabajando. Sobre el proyecto de Pontoneros, no sé cuáles han sido los motivos que ha retenido el PSOE para abstenerse, y cuál es la hoja de ruta que se plantea ahora el gobierno para intentar sacar adelante el proyecto. Es que es difícil de entender
lo que le pasa por la cabeza a los concejales del PSOE y la arbitrariedad con la que votan sí y no se abstienen en este ayuntamiento. Entonces, yo no te lo sé decir, yo creo que deberían de explicar a los vecinos del barrio de San Pablo, sería el Partido Socialista el que debería explicar por qué en un proyecto similar en un barrio lo votan a favor y en otro barrio lo votan en contra, con argumentos, pues el argumento que daban, pues no sé, yo no lo he entendido muy bien, en argumentos de andar por casa, pero no argumentos de peso, o incluso de sensaciones personales de los consejeros, pero no hay ninguna diferencia. El plan de viabilidad está igualmente bien planteado, tanto en Pontoneros como en Las Fuentes, hablamos de la misma tipología de viviendas, y es más, sin desmerecer Las Fuentes, un proyecto muy reivindicado, Pontoneros además tenía un plus, que era el conseguir regenerar una zona de San Pablo que los vecinos, porque ambos proyectos, yo he estado en las juntas de distrito explicándolos, y es un proyecto muy querido no solo por los alojamientos, sino por lo que tiene de regeneración urbana, ¿no? Y de posibles actuaciones posteriores, porque ya sabéis que en esa plaza hemos segregado la parte que hay las ruinas, de la que es el propio cuartel, y eso posibilitaba incluso el ligarlo a proyectos posteriores a través de urbanismo, de urbanización de esa zona, de musealización de las ruinas si se estimara oportuno, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que yo no lo entiendo, las razones que han dado, igual cuando votaron que no a ambos proyectos, no se dio ningún tipo de explicación en el Consejo, a posteriori se nos pidió un plan de viabilidad que ya he dicho al comienzo que si busquéis en hemeroteca nunca antes había producido la petición, antes de aprobar un proyecto, de presentación de los planes de viabilidad, principalmente porque normalmente un plan de viabilidad hay que hacerlo con el proyecto aprobado, porque claro, tú el plan de viabilidad lo haces con lo que tú has aprobado ya sobre el papel, si no el plan de viabilidad que haces lo estás haciendo en el aire. En este caso, bueno, pues yo creo que, como he dicho, si tenemos que bailar a la pata coja lo vamos a hacer, si se nos pide cualquier informe que no tenemos que esconder, lo vamos a entregar, lo vamos a dar a conocer, pero yo de verdad no entiendo, yo creo que son más cuestiones políticas, por eso decía al principio, como ya pasó el otro día en la comisión con Alberto Cubero, que yo creo que esto es una manera de ir adelantando acontecimientos, y yo la verdad es que soy bastante pesimista con la actitud del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Pero vamos, no es algo nuevo esta manera de accionar desde que Zaragoza en Común tiene el gobierno de esta ciudad. El clima, yo no sé si va a haber otro clima, yo lo veo muy difícil. Por nuestra parte estamos abiertos, lógicamente como gobierno estamos obligados a estar abiertos al diálogo, pero no está en nuestra mano. Es decir, nosotros no somos los que hemos votado o no o abstenido en estos proyectos, es el Partido Socialista y es él el que debe explicar el sentido de su voto, no yo. Yo es que no lo comparto. Respecto a que si vamos a continuar, sí, igual que con María Dragón hemos continuado hasta que lo hemos logrado aprobar, pues con Pontoneros la idea es continuar adelante con el proyecto, porque como decía, es viable, es necesario y además supone un importante avance en la regeneración de una zona muy deprimida de San Pablo. A mí no me queda más que, como dice la anterior rueda de prensa, que es llamar al Partido Socialista que reconsidere su posición de abstención a un voto afirmativo. Garantías no las tenemos, no vamos a ponernos la venda antes de la herida. Hoy hemos retirado el punto para que no se cayera la aprobación, y esperamos que en próximos consejos podamos volver a lanzarlo, y esperemos que el Partido Socialista, igual que ha hecho con Las Fuentes, que ha cambiado el sentido de su voto, pues esperemos que cambie el sentido de su voto respecto a Pontoneros. Todo lo que esté en nuestras manos lo haremos, pese a las dificultades que la relación con el Partido Socialista tiene en estos momentos. Bueno, pues yo tengo la confianza, porque el mismo argumento que ha utilizado Roberto Fernández, que es el consejero que ha asistido hoy del Partido Socialista, el mismo argumento que ha utilizado para votar a favor de Las Fuentes, los mismos argumentos le sirven para votar a favor de Pontoneros. Los mismos. Entonces, que son ellos los que tienen que explicar por qué en un barrio votan que sí y por qué en otro barrio de la ciudad de San Pablo lo castigan con un no. Y estamos hablando de una inversión de 7 millones de euros, que luego cuando aquí se habla de la paralización del Ayuntamiento de Zaragoza, no es por parte de este gobierno, sino por parte del Partido Socialista, de manera reiterada y continuada, no solo en este proyecto, sino que ha habido muchos, y podríamos hacer un repaso desde este año y pico que llevamos ya casi 2 años,
de decisiones por parte del Partido Socialista. No me voy a referir a todas, pero tenemos en la mente a Everly, Outlet, Epicolin, es decir, son muchísimas en las cuales se paraliza la acción política de este gobierno, y esta es una más. Lo único que nos preocupa es pues esta tónica justo antes de una previsible aprobación o no de presupuestos de la ciudad. Evidentemente, pues no, como decía, yo no soy nada optimista porque es como una ruleta rusa. Esto es como entras con el Partido Socialista a una reunión, un consejo de administración, un pleno, y es como si le das al revólver, al tambor, le das la vuelta y nunca sabes si te va a salir bala o no. Hoy ha salido, pues una nos ha dado en la cabeza y la otra no. Así es. Y no sé si no hay nada más. Bueno, pues eso, que el proyecto va a ser muy bonito, que va a quedar muy bien, y muchas gracias por venir a todos.